Unon, lehenengo mai inguru honi emango diogu hasiera, hiru mai inguru hongo dira, bat fundamentuen inguruan, beste bat postegia eta zuzentasun politikoaren inguruan, eta beste bat gertakizunak eta relatuak. Eta gero hongo da eztabaida orokor bat. Lehenengo mai honetan parte hartuko dute lau hizlarik eta presentatuko ditu eta agertzen diren ordenean programan. Tiene cada uno 15 minutos y en primer lugar pues hablará Juan Ignacio Pérez Iglesias, que nos disertará sobre cada ideología, género, sus hechos alternativos. Juan Ignacio es conocido, una larga trayectoria en la universidad, donde terminó pues, siendo rector y en este momento pues, está de encargado en la cátedra científica y bueno, pues tienes la palabra. Amabos minutu, ordura orden. Ha dicho que probablemente terminará en 10, pero bueno, ya vamos a ver. Egunon, eskerrik asko, Xavier, egunon. Bueno, después de la charla de Joseba, la verdad es que al principio pensaba, bueno, va a haber un salto enorme, ¿no? de las cosas de la historia a las cosas de las ciencias naturales, que es de lo que voy a hablar yo. Pero tengo la impresión de que no hay tal salto. Me parece que hay una cierta continuidad en lo que... No en lo que vamos a decir, lógicamente. Yo voy a hablar de ciencias naturales, que es del único de lo que sé algo. Pero sí es una continuidad en, bueno, yo creo que en la aproximación y en el tipo de preocupaciones que podemos tener, ¿no? Él ha aludido al relativismo, al negacionismo, el relativismo como la antesala del negacionismo. Yo no voy a entrar en tanto detalle, pero bueno, pues yo voy a limitarme más a hacer un recorrido por algunas de las posiciones que claramente, posiciones anticientíficas, y cómo estas posiciones anticientíficas, que tienen una gran presencia en las sociedades modernas, en las sociedades contemporáneas, y cómo estas posiciones anticientíficas además tienen raíces ideológicas. Bien, voy a hacer una pequeña introducción contando cómo funcionan las ciencias naturales, cómo funcionan las ciencias experimentales, para luego poder enmarcar en esta manera de funcionar lo que quiero decir. En ciencia lo que hacemos es, básicamente lo que hacemos es modelos, ¿no? Hacemos modelos mediante los cuales pretendemos representar la realidad y a veces cuando es posible hacer predicciones. No siempre, también depende de la disciplina, no tenemos por qué siempre tratar de esto, de hacer predicciones. Estos modelos además son las mejores explicaciones con las que contamos del conjunto de fenómenos que nos interesan, que analizamos y que nos interesan. Y en relación con esto, estos modelos normalmente son objeto, cuando los consideramos firmemente establecidos, esto quiere decir que son objeto de un amplio y sólido consenso. Hay un elemento, vamos a decir, consensual en la generación de teorías científicas, de hipótesis científicas aceptadas, etcétera. De todo lo que acabo de decir, en ningún momento he utilizado la palabra verdad. Estoy hablando en todo momento de modelos de la realidad que nos permiten, bueno, pues en algunos casos dar cuenta de ella de una forma coherente y que nos permiten en algunas ocasiones dar explicaciones. Como digo, algunos de estos modelos están, no muchos, pero bueno, suficientes, bastante bien establecidos, de manera que los consideramos verdaderos, pero es una consideración verdadera que en ciencia siempre tiene que tener un carácter provisional, y esto es algo muy importante. En ciencia podemos refutar teorías, podemos refutar hipótesis, podemos refutar modelos, pero la confirmación nunca tiene carácter definitivo, siempre tiene carácter provisional. En esto quizás se diferencia algo, paradójicamente, precisamente de disciplinas como la historia, ¿no? Bien, ¿qué ocurre? Ocurre que, como he dicho, no sé si lo he dicho, pero en todo caso lo digo ya, hay grupos, normalmente son grupos, que en virtud de sus posiciones ideológicas, y cuando hablo de posiciones ideológicas también incluyo la religión, como las creencias, como una posición ideológica más, no aceptan alguno de estos consensos.
Sencillamente no entienden que no, en fin, que esa verdad provisional que aceptamos los científicos, esos modelos que aceptamos los científicos, no son válidos y lo niegan y actúan en consecuencia. Es muy curioso porque, como digo, esto tiene un sustrato ideológico y, por lo tanto, cuando digo que tiene un sustrato ideológico, realmente lo que quiero decir es que tiene un sustrato emocional. Esta es la razón por la que se niegan las evidencias científicas, los modelos que están firmemente establecidos, por razones puramente emocionales, aunque luego se argumentan o se tratan de argumentar. Y el hecho de que tengan este origen ideológico además tiene una consecuencia que a mí particularmente me resulta muy divertida. Y es que unos, dependiendo de la afiliación ideológica de estos grupos, pueden reivindicar modelos que están perfectamente establecidos en ciertas áreas, a la vez que reivindicar como válidos, a la vez que niegan la validez de otros. Y es curioso porque el tipo de lógica que aplican para afirmar la validez de ciertos modelos es exactamente a veces la misma, aparentemente, que la que aplican para negar la validez de otros modelos. Entonces, si hacemos un recorrido por las formas de negacionismo o los hechos alternativos que son más frecuentes, y haciendo una clasificación muy grosera de lo que podemos llamar izquierda y derecha, nos encontramos, por ejemplo, con que en la derecha hay dos modelos, dos teorías, yo me atrevo a decir, hechos, que son negados por amplios sectores. Uno, por ejemplo, es el de la teoría del cambio climático. El cambio climático la niega una cierta derecha. Esto es mucho más importante en los Estados Unidos. En general, este tipo de posiciones son más fuertes en los Estados Unidos. Una derecha que, vamos a decir, posiciones conservadoras niegan la realidad del cambio climático. Y si aceptan la realidad del cambio climático, porque a veces resulta difícil de negar ante los datos, lo que se niega es el origen antropogénico del cambio climático. Y lo que hacen quienes sostienen esta posición es que demandan pruebas firmes en una disciplina en la que las pruebas firmes y los hechos absolutamente contrastados, como es la ciencia del clima, es muy difícil, porque no se acepta el carácter probabilístico de muchas de las conclusiones a las que llegamos. Ocurre con la teoría del cambio climático, que es el mejor modelo que tenemos para explicar lo que está ocurriendo con el clima del planeta. ¿Quiere esto decir que ese modelo es verdadero? No, solo quiere decir que es el mejor que tenemos. Y de esa pequeña distancia entre considerarlo verdadero y considerar que es el mejor modelo es de donde surgen en muchas ocasiones las dificultades para su aceptación con carácter general. Y, digamos, es la vía por la que penetran esas posiciones contrarias. Bueno, este es un ejemplo. El otro ejemplo de la derecha, y en este caso también norteamericana, no solo norteamericana, es el de la teoría de la evolución de las especies, el darwinismo, ¿no? Tal y como lo entendemos ahora, el neodarwinismo, que en muchos casos se trata de camuflar hablando de diseño inteligente y pretendiendo que el diseño inteligente puede ser una teoría científica equiparable a la de la selección natural, la evolución de las especies por selección natural, en los términos en los que ha quedado establecida en la segunda mitad del siglo XX a partir de la propuesta de Darwin de mediados del siglo XIX. En este caso también se apela a determinados datos o ausencia de datos o otro tipo de consideraciones para negar una teoría, un modelo que para los científicos, para los biólogos, es el modelo que mejor explica la diversidad de seres vivos que hay en el planeta, ¿no? Y del que cualquiera de nosotros diría que es una teoría verdadera, a pesar de que, como he dicho antes, en ciencia la consideración de verdadero pues tiene estos problemas, ¿no? Bien, es muy gracioso que
desde la izquierda muchas veces se critica, desde posiciones de izquierda se critica a los derechistas que niegan, por ejemplo, el cambio climático, que te encuentras con una persona que luego se manifiesta delante de un colegio con un cucurucho de aluminio en la cabeza para protestar porque hay una antena de telefonía móvil en ese colegio. Cuando el tipo de consenso que respalda la realidad del cambio climático y el tipo de consenso que respalda el hecho de que las ondas de telefonía móvil no generan, no producen en las condiciones en las que se emiten ningún daño para la salud, es exactamente el mismo consenso. Es exactamente el mismo. El fundamento es igualmente científico, con sus elementos a favor y sus elementos en contra, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que, de nuevo, en este caso, bueno, no he dicho antes que en el caso de las razones de esos negacionismos, iré luego a las razones, pero bueno, en el caso de la izquierda tenemos, por un lado, la cuestión de las ondas de telefonía móvil, las ondas wifi, etcétera, cualquier radiación electromagnética de longitud de onda superior a la de la luz, sabemos perfectamente que no genera ningún problema, no altera la estructura de la materia y por lo tanto no puede tener efectos, bueno, pues, por ejemplo, mutagénicos, ¿no?, de ningún tipo, ni es susceptible de generar cáncer por esa razón. Y sin embargo, desde ciertas posiciones, ya digo, características de la izquierda ocurre esto. Pasa lo mismo con los productos de las semillas transgénicas, es exactamente el mismo asunto. Un maíz cultivado a partir de semillas transgénicas, o la variedad, no recuerdo el número, no me acuerdo cuál es el número que lleva, no hay absolutamente ningún elemento, ningún dato, ninguna evidencia científica que soporte que ese tipo de semillas va a generar el más mínimo problema de salud y, sin embargo, desde estas posiciones se objeta al uso de esas semillas por esa razón. Y últimamente está teniendo una presencia social y una importancia cuantitativa muy, muy grande también las posturas en contra de las vacunaciones, ¿no? Con algunos resultados dramáticos de personas muertas, de niños normalmente, por no haber sido vacunados. En este momento se han producido este año, creo recordar que en Italia, 2.000 casos de sarampión. Este año, lo que llevamos de año, 2.000 casos de sarampión, porque los padres han dejado de vacunar a los críos, ¿no? Entonces, y el tipo de objeción que se le plantea es prácticamente, bueno, es de la misma naturaleza. Las razones son variadas, las razones para oponerse, digo, los factores subyacentes son emocionales, el tipo de argumentos que se esgrimen depende en cada caso, son distintos, pero las consecuencias en todos los casos son del mismo tipo. No se acepta un consenso al que se ha llegado en la comunidad científica en relación con la validez de determinados modelos. Y esto, de momento, y hasta que tengamos otra ocasión de hablar, esto es todo. Muchas gracias. Bueno, bigarrenik hitz egingo du César Tomé Lópezek eta bere titula da Contra quién estamos perdiendo la guerra. César Tomé López es responsable de la proyección internacional de unidad científica e innovación de la Fundación Euskampus. Eskerrik asko, egunon. Comentaba hace un segundo el profesor Pérez Iglesias que una de las características de la ciencia es que se basa en modelos. Pero hay otra serie de características de la ciencia, y en este caso yo me voy a referir de la ciencia en el sentido más amplio. Como comentaba antes Joseba, desde la ciencia histórica hasta la investigación filológica o la de las ciencias naturales o cualquier conocimiento que siga una metodología científica. Y hay dos características, como decía, que la definen claramente y que lo distinguen de otro tipo de, comillas, conocimientos. Una es el escepticismo de serie, el científico es escéptico por naturaleza, y la segunda es el falsacionismo bien entendido,
El falsacionismo, bien entendido, dice que toda hipótesis es falsa mientras no se demuestre lo contrario. La demostración, con un matiz, que es hasta donde el razonamiento confirmatorio puede demostrar. Eso es fundamental y es algo que distingue claramente la actitud científica de la actitud anticientífica. Cuando algo no se puede demostrar, el científico dice, de entrada es falso. Cuando algo no se puede demostrar, el anticientífico dice, no sabemos, entonces podríamos considerarlo porque como no hay pruebas. Y aquí es donde se enmarca el concepto de anticiencia. La anticiencia es un fenómeno fantasma. Nadie llega a un foro y dice, bon dia, soc el Josep Pamiès y soc anticientífic. Buenos días, soy Josep Pamiès y soy anticientífico. Nadie se presenta a sí mismo como anticientífico, es un fenómeno fantasma. El anticientífico en general no niega la ciencia, pero sí pretende ser adalid de una ciencia mejor, una ciencia holística, una ciencia que incluye cosas que la ciencia que los anticientíficos llaman reduccionista u occidental, dependiendo del contexto del que habla, ha roto. La ciencia reduccionista, para el anticientífico, ha roto la unidad. ¿Qué unidad? Ha roto la unidad entre lo humano, la humanidad, la naturaleza y lo trascendente. Al decir lo humano como distinto de lo natural, el anticientífico comete ese delito que Spinoza describió como diciendo definen a lo humano como un imperio dentro de otro imperio, como si lo humano fuese distinto de lo natural. Y al pensar que se ha roto esa unidad, lo único que están poniendo de relieve es que el anticientífico prefiere una sociedad cerrada frente a una sociedad abierta. Una sociedad cerrada es aquella en la que hay una serie de ideas que son verdad porque sí, ya sea porque las da la religión, un contexto religioso, mágico, ya sea porque las da la ideología. Tanto en un caso como en otro hay una serie de cuestiones que no pueden ser, valga la paradoja, cuestionadas. Eso es una sociedad cerrada. Sin embargo, la sociedad científica, la sociedad que se basa en el conocimiento científico, es una sociedad abierta, porque no hay nada que no sea cuestionable. Aunque tengamos modelos muy firmemente establecidos, todos esos modelos están continuamente sujetos a revisión. Por lo tanto, no existen límites al cuestionamiento. Debido a las características de la propia ciencia y en la forma en que la ciencia se pronuncia, una de las críticas habituales del anticientífico es que la ciencia es orgullosamente prepotente. Orgullosamente prepotente porque afirma categóricamente, afirma esto es así, pero no es así. La ciencia siempre afirma categóricamente lo que no es. Como decíamos al principio, el falsacionismo bien entendido dice que si una hipótesis no ha sido probada, es falsa. Y si se han buscado pruebas y no se han encontrado, la hipótesis es falsa, no está en un limbo dudoso. Por lo tanto, la ciencia puede afirmar categóricamente la homeopatía no funciona. La wifi no produce efectos perniciosos. Los transgénicos no producen ningún tipo de efecto negativo. El cambio climático es una realidad. Esta afirmación última, aunque parece igual a las anteriores, no lo es, porque es una afirmación, no una negación. La ciencia niega categóricamente y apunta que puede ser cierto.
pero no lo afirma categóricamente. Esa negación categórica que hace la ciencia de lo que no funciona, de lo que no es, el anticientífico lo interpreta como orgullo prepotente. ¿Y qué hace el anticientífico? El anticientífico lo que llama es a recontextualizar la ciencia. La ciencia para el anticientífico es un constructo social contemporáneo. Vaya expresión, ¿no? Un constructo es una cosa que uno construye, que inventa, que no tiene realidad, social porque depende de la sociedad que lo crea, y contemporáneo porque depende del tiempo en el que ha sido creado. Como constructo social contemporáneo es algo que es y puede no ser, que puede ser para ti, pero puede que no sea cierto para ti, porque tú eres de una sociedad y esta persona es de otra sociedad. Es decir, que el conocimiento científico sería algo que está incardinado en la cultura, en el sentido antropológico de cada cual. Esto tiene consecuencias enormes, que son las que llevan directamente al mundo de la posverdad. La principal consecuencia es lo que se denomina caridad epistemológica. Si la ciencia es un constructo social contemporáneo, la validez de sus conocimientos es exactamente igual que la de cualquier otro constructo social contemporáneo. ¿Y qué puede ser un constructo social contemporáneo? Una religión. En el extremo, todo es opinable. Desde el punto de vista de la caridad epistemológica, todo es opinable. Como todo es opinable y las opiniones tienen igual validez, da igual que algo lo respalden 254 estudios hechos a lo largo de 2 décadas por 824 investigadores de 1.259 instituciones y haya 7 revisiones en las que la conclusión sea que no. En el debate, el científico que está exponiendo eso se enfrenta a un periodista que dice que él ha visto un vídeo de YouTube y tienen el mismo nivel. ¿Por qué? Porque lo otro es un constructo social. Puede que el youtuber que ha hecho ese vídeo tenga la misma fuerza epistemológica. Y esa es una de las potencias que tiene actualmente la anticiencia. La anticiencia tiene consecuencias políticas y geopolíticas evidentes. En la actualidad hay muchos países, muchas naciones, que se basan en la anticiencia, como suena. Se basan en la anticiencia todo aquel país que esté dominado por una religión, por ejemplo. En esos países se da una circunstancia que ya se dio, permitidme el ejemplo, pero es que es la primera vez que la anticiencia llegó al poder, de forma clara y evidente, en la Alemania nazi. En la Alemania nazi, precisamente Hitler tiene una cita en la que distingue entre ciencia judío-liberal y ciencia bien hecha de tipo ario, ¿no? Por lo tanto, la está llamando constructos sociales y tal. Y la principal característica que tiene un país regido por la anticiencia es que se le da la bienvenida a la tecnología, pero no a la ciencia. Pensad en Irán. Irán es un país que está dominado por clérigos musulmanes chiíes. La tecnología en Irán está al primer nivel. Están construyendo dispositivos nucleares, tienen químicos muy buenos, todo lo que es tecnología está muy bien. Ahora, los principios de la ciencia no se aceptan. Eso es una característica de un régimen anticientífico. ¿Que no queréis musulmanes chiíes? Da igual, nos vamos a musulmanes suníes. La investigación que se está haciendo en estos momentos en Arabia Saudí, con universidades de élite, en temas de biomedicina, se pretende que sea a nivel mundial. Pero claro, la biomedicina no deja de ser una tecnología. Entonces se admite la tecnología, pero no se admite las consecuencias de la ciencia. Otra característica y otra consecuencia política importante es que la toma de decisiones se basa
en datos que carecen de base científica o se toman decisiones en contra de la evidencia científica. El ejemplo más reciente lo tenemos en el señor Trump. El señor Trump acaba de sacar a los Estados Unidos del Acuerdo Climático de París. Eso es una decisión puramente anticientífica. Pero el principal efecto es la modernidad reaccionaria. En estos momentos, esta intervención se llama ¿contra quién estamos perdiendo la guerra? Y estamos perdiendo la guerra contra la inmensa mayoría, porque la inmensa mayoría, la modernidad, es reaccionaria. Se reacciona contra todo aquello que la ciencia afirma que contraviene mi ciencia religiosa, mi ciencia que es mejor, o mi ciencia ideológica, utópica, porque mi utopía, mi ideología es mejor. Con lo cual tenemos una modernidad reaccionaria, el mismo tipo de reacción que tenía el nazismo frente a la cuántica, que eliminaba lo absoluto, por lo tanto la cuántica era ciencia judía y se rechazaba, o el darwinismo basado en la herencia genética, que era rechazado por el estalinismo, porque excluía la lucha de clases. Entonces se prefería el lamarquismo. Y eso es lo que tenemos hoy día. Tenemos una modernidad reaccionaria que encima es acrítica. No se critica. Las actitudes científicas están desaparecidas. Y esa es la conclusión. ¿Contra quién estamos perdiendo la guerra? Estamos perdiendo la guerra contra la mayoría. Gracias. Bueno, orain hitz egingo du Elena Matutek eta bere hitzaldiaren titula da Dando sentido a la apariencia. Elena Matute es catedrática de Psicología Experimental en la Universidad de Deusto y directora del Laboratorio de Psicología Experimental. Adelante. Buenos días. Bueno, aquí estamos hablando cada uno desde nuestra experiencia, se ha hablado desde el punto de la posverdad, desde el punto de vista de la historia, las ciencias naturales. Yo voy a hablar desde la perspectiva de la psicología, que es a lo que yo me dedico, y donde creo que se están haciendo experimentos desde hace muchos años, sobre cómo percibimos la realidad, cómo le damos sentido a las cosas que vamos percibiendo, ¿no? a todo lo que hay a nuestro alrededor. Se me oye bien, ¿verdad? Entonces, nuestra realidad está formada por muchísimas piezas de información que tenemos que ir encajando a lo largo de la vida. A mí me gusta utilizar la metáfora del puzzle. O sea, nosotros vamos construyendo un puzzle con pequeños retazos de información que vamos consiguiendo y de vez en cuando llega una pieza que no nos encaja y podemos hacer varias cosas con ella, ¿no? Como tengamos el puzzle ya muy construido, muy terminado, vamos a estar forzando la pieza hasta que conseguimos encajarla. Y yo creo que eso dice mucho sobre cómo funciona nuestra mente. Si estamos al principio, bueno, pues podemos colocar la pieza, la dejamos aquí para más adelante, ya veremos. Si estamos muy avanzados, la vamos a forzar. Y yo creo que es una metáfora que nos viene muy bien en esta ocasión. Entonces, con esto de la posverdad y la anticiencia, etcétera, se suele decir mucho que estamos cambiando, que somos diferentes, que ahora nos tragamos cualquier cosa. Claro, yo lo que planteo, lo que plantea mucha gente es que en realidad nosotros no hemos cambiado, no hemos tenido tiempo de evolucionar, seguimos teniendo la misma mente cavernícola que tenían nuestros ancestros y con la cual hemos evolucionado, ¿no? Lo que sí ha cambiado es nuestro ambiente, lo hemos modernizado al máximo, hemos mejorado nuestras herramientas, pero eso no hace que seamos más capaces de pensar de manera más racional. Seguimos pensando como ellos. Hacemos buenas herramientas, cada vez mejores, cambiamos nuestro ambiente, pero seguimos utilizando para movernos en el ambiente, para pensar, para tomar decisiones, seguimos utilizando las mismas claves que utilizaban ellos, la misma mente, la misma forma de pensar. Entonces, a modo de ejemplo, ¿cómo podían nuestros ancestros saber qué información era fiable y cuál no? Pues una clave, había varias, pero una de ellas era la familiaridad.
Si me lo dice un individuo al que conozco, que es de mi tribu, me fío. Si no, no me fío. Entonces, la familiaridad, tomada así, o sea, no solamente los familiares, amigos, lo familiar me da seguridad. Tomado así, podemos entender cómo ahora, por ejemplo, tiene tanto éxito las barbaridades que puede decir un actor cuando se pone a hablar de ciencia. ¿Por qué? Porque es familiar. Es decir, un actor me viene contando que las vacunas son peligrosísimas y, claro, mi intuición, mi forma intuitiva de pensar ante eso es, caray, pues va a ser verdad. O sea, ni siquiera me molesto en pensarlo, es familiar y me fío de él, ¿no? Entonces, por eso tiene estos sesgos, que son heurísticos en realidad, son atajos de pensamiento que en el día a día fueron muy importantes en nuestra historia evolutiva y lo siguen siendo a día de hoy. En el día a día son muy útiles, me fío de la familiaridad, me da seguridad, pero claro, muchas veces me llegan a trampas que pueden ser muy peligrosas, ¿no? La otra pregunta que podemos hacernos, bueno, aparte de la familiaridad habrá muchas más claves que se van a ir usando, pero bueno, otra pregunta muy importante es, hoy en día estamos diciendo también que necesitamos más información, necesitamos más educación científica, y probablemente sea verdad que necesitamos más educación, pero quizá no tanto que necesitamos más información. Información tenemos toda la que queramos, tenemos más información que nunca disponible. Lo que pasa es que está tan mezclada la información buena con la información mala que llega un momento que no somos capaces de discernir. Entonces, quizá la educación científica para aprender a distinguirla es lo que es importante, más que el dato y el conocimiento en sí mismo, ¿no? Y lo que yo propongo es que lo que es fundamental, absolutamente fundamental, es aprender a saber, llegar a conocer cómo funciona nuestro aparato cognitivo, nuestro sistema de creencias. Porque solo cuando sepamos cómo vamos a ir organizando la información que nos llega y qué claves vamos a utilizar para fiarnos de unas sí, de otras no, es cuando vamos a poder actuar. Porque si no, la información está ahí toda revuelta, ¿no? Entonces tenemos que saber qué claves son las que la gente, todos, absolutamente todos, vamos a utilizar para fiarnos, no para fiarnos solamente, sino para integrar determinadas informaciones en nuestro sistema de creencias, nuestros conocimientos, ¿no? Entonces, en este dar sentido a la realidad que vamos forzando piezas, utilizamos varias claves. Hemos hablado ya, por ejemplo, de la familiaridad. Me fío de esta información porque me viene de una fuente familiar. Otra, fijaros, que podemos utilizar es la contigüidad temporal. Por ejemplo, atribuir causalidad, detectar relaciones causales, es absolutamente fundamental para la supervivencia, tanto nuestros ancestros como nosotros. Necesitamos todo el día, ¿a qué se debe esto? ¿Por qué me encuentro mal? ¿Por qué tuve aquel accidente? ¿Qué es lo que pasó, no? Entonces, nuestra mente no está capacitada para medir causalidad de manera automática, como lo mismo que no estoy capacitada para medir el tamaño de manera automática a ojímetro. Yo no puedo saber qué altura hay ahí, lo puedo decir más o menos, pero me voy a equivocar seguro, ¿no? Entonces, la causalidad lo mismo. Yo puedo decir más o menos hay causalidad y en el día a día lo voy a hacer continuamente, voy a decir, uy, este medicamento me ha sentado muy bien porque me lo tomé anoche y hoy me encuentro mucho mejor. Pero eso no es una evaluación correcta de la causalidad, me estoy fiando únicamente de la contigüidad temporal. Como lo tomé ayer y hoy me encuentro bien, quiere decir que hay relación de causa-efecto. Bueno, eso nos funciona a diario, pero es una clave que utilizamos que no es correcta, que nos puede llevar a grandes errores y muchas veces nos lleva a que nos fiemos, por ejemplo, con el ejemplo que tenemos aquí, que son ejemplos que estamos utilizando nosotros en experimentos, nos puede llevar a pensar que un medicamento funciona solamente porque a mí me ha funcionado, que quiere decir lo tomé ayer y hoy estoy bien. A pesar de que muchas veces nos están diciendo, no, mira, es que no se ha demostrado que sea el placebo, pero decimos, pues me da igual, a mí me funciona, ¿no? Entonces, es no solo la clave de la familiaridad, también la contigüidad y muchas otras que estamos usando que son incorrectas, pero que tenemos que usar para el día a día, porque no tenemos otra forma de funcionar en el día a día. Entonces, son estos heurísticos, estos atajos de pensamiento que se convierten en signos, en sesgos en cuanto cambiamos las circunstancias. Otra situación muy
muy peligrosa y a la vez muy positiva. Nosotros somos capaces, todos nosotros, de detectar a través de muy poquitas señales, lo que decía al principio, a través de muy poquita información, construimos la realidad que hay alrededor, nos inventamos la realidad. En este ejemplo que tenemos aquí, pues la mayoría somos capaces de ver que ahí hay un animal agazapado y realmente nuestros ancestros, cuando eran capaces de detectar por muy poquitas señales o de suponer o de imaginar incluso que ahí había un animal, salían corriendo y salvaban la vida. Y si no eran capaces de verlo, murieron y no nos transmitieron su herencia, ¿no? Entonces, si nosotros por ese motivo somos capaces de detectar que hay un animal ahí, somos capaces de inferir grandes realidades a partir de tan poquitos datos, ¿qué va a pasar? Pues que también este tipo de claves visuales, olfativas y demás nos van a llevar a grandes errores en el momento que dejo de tener delante un animal de verdad y lo que tengo simplemente es una mancha, son unas nubes o una mancha en la maleza, o etcétera, etcétera, ¿no? O una mancha en la tostada y la gente empieza a ver cosas raras con la mancha que ven en la tostada del desayuno. Y a partir de ahí inventamos todo tipo de interpretación de las manchas y de los sueños y demás. Pero claro, es que antes era muy fácil estar de acuerdo, todos. Antes compartíamos al menos la misma experiencia. Nosotros, nuestros antepasados, veían salir el sol y veían cómo iba girando el sol y sabían que el sol giraba alrededor de la Tierra. Era algo que nuestros antepasados no tenían ninguna duda. Todos veían que el sol giraba alrededor de la Tierra. Compartían la experiencia y no solo era la experiencia compartida, era también el criterio de la mayoría. Nadie lo ponía en duda. Con el tiempo sí, con el tiempo se va poniendo en duda, ¿no? Pero estas son otras grandes claves que se utilizaban, que hemos utilizado siempre para ir formando nuestra realidad. El criterio de la experiencia, el criterio de la mayoría. Pero es que ahora ya no nos vale, ni siquiera nos vale para saber por qué hace el sol. Parece que va dando vueltas alrededor de la Tierra, resulta que no, que llegan unos científicos que saben mucho y nos dicen, ojo, no te fíes de tu experiencia, no te fíes de la mayoría. Claro, empieza a tambalearse todo, ¿no? Y he puesto un ejemplo que me diréis, claro, en realidad no es muy válido porque esto del sistema solar nos lo están enseñando en la escuela desde que somos pequeñitos, ya llega un momento que lo incorporamos a nuestro conocimiento, a nuestras creencias y demás, ¿no? A pesar de la experiencia. Pero entonces lo que estamos diciendo es que pasamos a utilizar la autoridad como criterio. La mayoría, como desde que hemos nacido nos han dicho que la Tierra da vueltas alrededor del Sol, pues como la mayoría nos lo ha dicho, nos lo creemos. Y eso que ahora es bueno que nos fiemos de la mayoría, en otra situación puede ser malo, porque no tiene por qué ser así. Y probablemente estéis pensando, estamos hablando del sistema solar, el Sol gira alrededor de la Tierra o gira la Tierra alrededor del Sol. Bueno, esto es información científica, es educación científica que nos transmiten desde que somos pequeños. ¿Anula esto nuestras propias creencias, nuestras intuiciones, nuestras creencias populares? Bien, pues esto, por ejemplo, es un estudio que se hizo con científicos. Fijaros, se les pedía decir únicamente verdadero o falso este tipo de cuestiones. La Luna gira alrededor de la Tierra gira alrededor del Sol. Bueno, veis que son preguntas muy básicas. Y fijaros, lo tenemos aquí. Si miráis la primera, la Luna gira alrededor de la Tierra, es una frase que es verdadera y que además coincide con la creencia popular, con la experiencia, con lo que opinamos la mayoría, con lo que vemos. La tengo en azul porque lo que estamos viendo en este estudio es que cuando hay coincidencia entre las dos, los tiempos de reacción eran mucho más rápidos y el estudio está hecho con científicos. Es decir, incluso los científicos, cuando le dices la Tierra gira alrededor del Sol, saben la respuesta, pero tienen que pararse a pensar. Es decir, su intuición les lleva a decir una cosa, pero saben que no es cierta, se paran y dicen la correcta. Es decir, lo dicen bien, pero tardan más tiempo. Todas aquellas en las que no coincide la verdad científica, lo que conocemos,
con lo que creemos, con la creencia popular. Fijaros, este es otro ejemplo de cómo podemos fabricar incluso recuerdos falsos basados en nuestras preferencias. En este caso vamos a hablar de preferencias ideológicas a nivel político. Este es un experimento que se hizo en Estados Unidos con un poco de Photoshop. Se cambiaron una serie de imágenes y se presentaron a unos voluntarios una serie de noticias. Estas de aquí son las correctas y estas las modificadas, y venían junto con una noticia, Entonces, lo curioso es, lo bonito es, que dependiendo si eran republicanos o demócratas, si en la noticia falsa lo que veíamos era un republicano en apuros o un demócrata en apuros, recordaban haber visto la noticia, que era falsa, se había fabricado para el experimento, recordaban incluso haber visto la noticia, si era alguien de signo contrario el que estaba en apuros, pero no si era de su propio signo. Estamos, una vez más, utilizando este tipo de criterios que no deberíamos utilizar en estos casos, y fijaros que incluso para recordar noticias que creemos haber visto y que en realidad no hemos visto. Bien, este otro es un experimento que hicimos nosotros hace un tiempo, utilizando esto que os he enseñado antes de una medicina ficticia que produce una curación en una dolencia ficticia y demás, ¿no? Si os fijáis aquí, tenemos una curva que primero sube y luego baja, y tenemos otra que primero baja y luego sube. Son dos grupos diferentes de sujetos. ¿Sabéis cuál es la única diferencia? La información que ven es la misma. En todos los casos ven un montón de pacientes que a veces han tomado el Batatrim y se han curado, a veces lo han tomado y no se han curado. Las proporciones son idénticas, son los mismos pacientes, pero lo único que cambia es el orden de presentación de la información. Y solamente cambiando el orden de presentación de la información, nosotros les vamos preguntando ¿hasta qué punto crees tú que el Batatrim es efectivo? Y claro, ellos van aprendiendo según van recibiendo la información y van creando su puzzle, y lo que van haciendo es que cuando al principio tienen los casos positivos, van diciendo que sí, que el Batatrim es muy efectivo, luego empiezan a ver los casos negativos y van viendo que es poco efectivo. Y al final se quedan con la idea, son estos de aquí, se quedan con la idea de que es muy poco efectivo, solamente por el orden que les hemos dado la información. Y estos otros es justo al revés. Primero les damos los casos negativos, luego los positivos, y se quedan al final con la idea, son estos de aquí, de que el Batatrim es muy efectivo, solo porque los casos positivos los han tenido al final. Yo creo que esto es bastante grave. Lo estamos usando en una situación de medicinas ficticias, pero pensar en un juicio, pensar en una situación en la que son pruebas sobre un asesinato o sobre un acto terrorista. Y ya lo último, con lo que me gustaría acabar, es estos dos grupos de aquí son gente, otros dos grupos de sujetos, de voluntarios, a los que únicamente les hemos hecho la pregunta al final, cuando ya tenían toda la información. Es decir, en vez de hacerles que se pronuncien cada vez que reciben una pieza de información, les hacemos la pregunta al final, y estos sí que integran mucho más la información. Entonces, lo que quiero decir con esto es que influye muchísimo el orden en el que recibimos la información y también la frecuencia con la que nos pronunciamos. Y siempre es mejor e integramos mucho más la información si evitamos pronunciarnos hasta que no tenemos todos los datos. Si no, nos vamos pronunciando poco a poco. Claro, algo que en política, por ejemplo, pues parece que es muy difícil, porque están los periodistas todo el día detrás del político con el micrófono y se está pronunciando desde mucho antes de tener la información. Y bueno, yo con esto voy a terminar ya. Simplemente he intentado presentar 4 ejemplos de cómo, en realidad, es que necesitamos conocer muy bien el funcionamiento de nuestra mente, y tenemos muchísimos experimentos. Yo he cogido 3, podía haber cogido otros 3 distintos. Existen muchísimos experimentos que nos dan muchas pistas sobre cómo deberíamos hacer para transmitir la información de forma que pueda integrarse mejor en el conocimiento de la gente, y cómo también determinadas
cuestiones van a hacer que, por mucho que nos esforcemos, por ejemplo, en hacer una campaña a favor de las vacunas que está pasando en Estados Unidos, pues ¿qué pasa? Que muchas veces se produce incluso un efecto rebote, pero por estas cuestiones que digo de los sesgos y del funcionamiento mental, que tenemos que conocer muy bien antes de lanzar cualquier campaña. Muchas gracias. Eskerrik asko Elena, eta orain azkenik mainguru honetan Javier Etxebarria hitz egingo digu las falsedades de la posverdaden inguruan. Javier Etxebarria jakundetik dator eta ikerlaria da, Iker Bazkeren barruan, eta Euskal Unibertsitateari atxikia dago. Beraz, aurrera. Yo tengo una presentación en PowerPoint preparada que me gustaría por lo menos que se proyectara. No me hace falta usarla, pero sí me gustaría que se proyectara un momento, si lo podéis hacer desde ahí, desde el ordenador, por motivos de persuasión, o sea, por decirlo en términos o de retórica, ¿no?, si se quiere. Es decir, voy a hablar de lógica, de la noción de verdad lógica, que es, sin duda hay una verdad sagrada que es anterior a la verdad lógica, es muy cierto, como ha dicho el profesor Aguirre Cuénaga. Javier, ¿te pasamos las diapositivas o cómo se...? Sí, pasa la primera. Sí, perfecto. Si nos vas diciendo, te las pasamos. Sí, perfectamente bien. Muchísimas gracias. Y perdón por la molestia. No, pero es que no hace falta, no hace falta, en serio. No, sí. No, pero la primera, que es donde está la definición del Oxford Dictionary, ¿no? Gracias. Mejor tú con esto todavía. Vamos a ver, yo soy un académico, ¿no? Entonces estamos hablando de post-truth, posverdad, pues vamos a proyectar la definición que dio el diccionario de Oxford, ¿no?, en primer lugar, para saber de qué estamos hablando. No es el único tema, ¿no?, pero vamos, voy a hablar de lógica, como he dicho, y también algo de filosofía de la ciencia, pero quería precisamente mostrar que esta pantalla o cualquier otra, esto solo es posible en base a la verdad lógica. Solo es posible que establecer este consenso en este momento de que estamos viendo esta pantalla y esta imagen, luego ya podremos leer o no leer, dependiendo de nuestras capacidades, o sea, nuestras capacidades cognitivas, ¿no? Pero que estamos viendo este fenómeno, es un fenómeno construido, tecnológicamente construido, tecnocientíficamente construido. Esto no es natural ni está en la imprenta, o sea, y entonces esto es el tercer entorno, dicho en mi terminología, y por lo tanto diríamos, pero está basado estrictamente en la noción de verdad, o sea, precisamente porque se demostró que las álgebras de circuitos son isomorfas a las álgebras de Boole, y las álgebras de Boole pues son una estructura lógica que tiene que ver con la inferencia lógica, en donde se transmiten los valores de verdad y de falsedad. El gran avance por los años 20 del siglo pasado en el ámbito de las ciencias formales fue precisamente este isomorfismo entre los circuitos eléctricos y la lógica. Entonces esto posibilitó en su momento ni más ni menos que la aparición de los ordenadores, de las computadoras, ¿no? Y como yo estoy usando una computadora, aun cuando no manualmente, pero a partir de ahora la voy a usar a distancia, gracias a este artefacto que me habéis proporcionado, entonces puedo, por lo tanto, poner como ejemplo de que luego yo podré decir mentiras, podré decir posverdades, podré decir lo que sea. O sea, los contenidos, luego a continuación, a partir de ese momento, los seres humanos somos libres de mentir, o podemos proyectar imágenes religiosas también, ¿por qué no? Pero sobre la base de un sólido constructo tecnocientífico basado en la noción de verdad. Porque sin la noción de verdad lógica, esto no podría ser proyectado hoy en día. Y esto, como no se suele recordar ni se tiene en cuenta, yo distingo entre lógica y voy a hacer el juego de tecnológica. O sea, la lógica implementada con determinadas tecnologías posibilita esta imagen, posibilita Internet, posibilita las redes sociales y posibilita también pues, el CERN europeo. O sea, la ciencia actual, y por eso la ciencia actual, al estar mediatizada fuertemente por la tecnología, es tecnociencia y no solo ciencia. O sea, sigue siendo ciencia, pero es algo más que ciencia. Bien, entonces, dicho esto, voy al tema muy brevemente.
Esta definición, voy a ser muy coloquial, es impresentable como definición. O sea, esto en primer curso de lógica sería suspendida una persona que presentara esta definición para definir ni más ni menos que la posverdad, para introducir un neologismo y con esta definición. Pues ¿por qué? Porque aquí no aparece ni el post por ningún lado, ni la verdad, ni el truth por ningún otro. Entonces, claro, una definición en donde no se alude para nada a los subtérminos que están en el definiendum, pues claro, es que suspenso en lógica, y me imagino que mis colegas de la Facultad de Filología, Historia y Geografía de Vitoria le suspenderían también en lingüística. O sea, es decir, una persona, o sea, que alguien haga un diccionario introduciendo este tipo de definición en donde la noción de posverdad denota circunstancias. Increíble, o sea, denotar circunstancias, esto hay que hacerlo, o sea, hay que ser de verdad un artista para denotar no objetos, sino circunstancias, ¿no? Afirma la existencia de hechos objetivos. Esta definición, o sea, afirma, es cientifista pura y dura, porque dice que hechos científicos hay, objetivos además, ¿no? Ahora dice, pero estos no tienen el peso suficiente hoy en día y pesan más las emociones, pesa más la opinión pública, etcétera, etcétera. Esto es cierto, o sea, es cierto que hoy en día en las redes sociales, en la televisión, en política, no sé, en los atentados terroristas, en el fútbol. Yo siempre pongo el ejemplo del fútbol, las emociones pesan más que la verdad. Eso, baste el ejemplo de Maradona y la célebre mano de Dios, la mano de Dios aquella, que fue un engaño magistral, un artista del engaño, ¿no? Y que todos tenemos en la mente y que suscitó emociones también negativas. Esto no se le ha perdonado a Maradona por parte de los perdedores. Bueno, en cualquier caso, dicho esto, digamos, se está aludiendo a algo, pero ¿por qué se le llama posverdad si no tiene nada que ver con la verdad? Esto que aparece en la definición. Entonces, claro, por lo tanto, suspenso en el diccionario a Oxford, y voy a recomendar ulteriormente que académicamente el diccionario de Oxford sea eliminado, no sea por lo menos aceptado como referencia académica. ¿Por qué? Porque si una institución tan prestigiosa como el Oxford Dictionary hace cosas de esto, como estas, por algo será. Entonces hay que indagar en por qué de repente se lanza el término posverdad, que no lo hacen los anticientíficos, sino los tecnocientíficos, en este caso tecnohumanistas o tecnolingüistas, que no es lo mismo. O sea que, bien, entonces, bueno, voy a dejar esto porque me llevaría muy lejos. Sí considero que este tipo de acciones, este tipo de diccionarios y este tipo de acciones definitorias, definir es una acción, y hay acciones que son falsas, o sea, hay acciones falsarias, como ha dicho Aguirre Ezcuénaga, ¿no? Es importantísimo atacar la falsedad en la acción, no solo hay acciones falsas, digamos, itzake derrak bihotza falso, como decía la boa, como cantaba la boa, ¿no? Puede haber bellas palabras, como esta de la posverdad, con corazón falso detrás, o sea, y este es el caso. Entonces, esto es lo que quería básicamente decir hoy, y esto considero que es una grave amenaza no solo para las humanidades y también para las sociedades. Bien, entonces vuelvo a la lógica. La lógica, claro, está basada en muchas cosas, no solo pero la oposición entre verdad y falsedad es canónica en lógica, pero no se está hablando para nada de verdad política. Yo de verdad política, vamos, quien crea que hay en política verdad, pues en fin, que Santa Lucía le conserve la vista, o en fin, habrá tenido una revelación de joven y habrá leído a Aristóteles y ha pensado que como la política es la ciencia primera, entonces piensa que efectivamente la política domina sobre todas las demás ciencias. No es cierto. No es cierto, desde luego sobre la lógica nunca ha dominado, y Aristóteles escribió un libro de política y escribió luego el órgano con 6 manuales, los primeros analíticos que eran sobre el razonamiento científico, la silogística que era sobre el razonamiento propiamente lógico, pero luego escribió las refutaciones sofísticas y los tópicos. ¿Por qué? Porque lo de la posverdad ya existía en Grecia. La sofística existía en Grecia y eran unos artistas de la posverdad. O sea, digamos, unos artistas del engaño, de cómo enseñar a los que iban a dedicarse a la política
a convencer a la Asamblea de que sus argumentos eran los auténticos, los que debían de ganar. O sea, entonces, por lo tanto, esto de la posverdad es muy antiguo y sorprendentemente el diccionario de Oxford no alude para nada a toda esta tradición. Tampoco alude, no sé, a Nietzsche, la verdad y la mentira en sentido extramoral. Vamos, Nietzsche esto de la posverdad lo concibió muchísimo mejor que estas definiciones del Oxford Dictionary, ¿no? Y no digamos Bacon, los ídolos, la teoría de los ídolos de Bacon. Si algo hizo Bacon, que es el teorizador del método experimental, es oponerse siempre, el método experimental se opone siempre a los ídolos de la tribu, a los ídolos del foro, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, y precisamente por eso, como muy bien se ha dicho, la ciencia es falsacionista metodológicamente, dicho en términos de Popper. Y normalmente un científico no habla de verdad, o sea, como muy bien ha dicho Juan Ignacio Pérez, no habla de verdad, pero de falsedad sí. O sea, de falsedad sí. ¿Por qué? Porque se pueden demostrar las falsedades y se pueden probar las falsedades, tanto en lógica como en matemáticas, como en ciencias empíricas, experimentales, etcétera, etcétera. Ahora, probar la verdad. Esto algunas veces se logra en lógica y en matemáticas, en las ciencias formales. En ciencias empíricas o experimentales, esto es prácticamente, es un ideal regulativo, como dijo el propio Popper, ¿no? La verdad es un ideal regulativo. Bien, bueno, en cualquier caso, en lógica hay tres grandes enfoques sobre la verdad, que lógicamente deberían de haber otras tres posverdades correspondientes. O sea, si se habla de verdad y de posverdad, pues en lógica está clarísimo que hay una concepción sintáctica de la verdad, un enfoque sintáctico, la concepción semántica de la verdad, que es la canónica de Tarski, la primera es la sintáctica de Bertrand Russell y muchos otros, y luego la concepción pragmática de la verdad, de Peirce, en donde la verdad depende ante todo de las consecuencias de los enunciados, ¿no? Mientras que en el enfoque sintáctico la verdad depende de los modelos, ¿eh? O sea, si uno tiene un modelo lógico con unas determinadas reglas de construcción de expresiones bien formadas, entonces esto tiene sentido o no tiene sentido, está bien construido o está mal construido, ¿no? Y entonces, por lo tanto, la noción de sintáctica de verdad es indispensable para la noción semántica y también indispensable para la noción pragmática. Por eso estaba yo diciendo al principio que si este ordenador no estuviera bien programado, saldrían mal proyectadas las imágenes y serían ilegibles por parte de ustedes. Tiene que estar muy bien programado y el original está aquí, y no es lo mismo el original que está en mi cabeza, porque esto lo he escrito yo, que esto ya desarrollado y presentado en forma tecnológica, digamos tecnológicamente desarrollado. Una cosa es la filosofía, el pensamiento, y otra es el tecnopensamiento, ¿eh? O sea, pero vamos, dejo esta cuestión porque me llevaría muy lejos. Bien, en cualquier caso, cuando se habla de posverdad en los términos del Oxford Dictionary, solo se está hablando de una parte de la concepción pragmática de la verdad, precisamente la parte dedicada a la política o a las emociones, ¿eh? A mí me admira que no se diga exactamente lo mismo de la economía, ¿eh? Porque yo creo que hay en este momento un montón de gente que se siente que ha sido engañada como inversores en sus hipotecas, etcétera, etcétera. O sea, es decir, que las emociones también influyen no solo en la política, sino en las opciones de los inversores, en las opciones económicas. Curiosamente, se lleva la posverdad al ámbito de la política y no al ámbito de la economía y en particular de las finanzas, siendo así que los grandes engañadores de nuestra época son sin duda los financieros, que son enormes artistas de la mentira y del engaño. Bien, y voy terminando, ¿eh? Las universidades obviamente han de estar en contra de no solo de la posverdad, sino de lo que podemos llamar el postverismo, ¿no? O sea, es decir, esto es un combate clave para la política científica y universitaria. Para ello hay que poner en cuestión sus presupuestos, ¿eh? Y sus presupuestos, el presupuesto fundamental, no lo he dicho antes, pero en la presentación estaba escrito, es que si el Oxford Dictionary hace esto, lo hace por un motivo muy claro, y es un motivo obtener el máximo de impactos, y lo ha logrado. El éxito es considerable. Esto es tecnociencia, ¿eh? O sea, digamos, estamos hablando de la posverdad aquí. Toda la prensa, el New York Times, el The Guardian, etcétera. Es decir, el impacto mediático que ha tenido el término posverdad a base de una acción de elegir como palabra del año 2016 ese mismo término, el éxito mediático y publicitario de visibilización por parte del Oxford Dictionary es inmenso, ¿eh? Esto es tecnociencia, esto es un tecnodiccionario, ¿eh? Mientras que
María Moliner, voy a citar a una extraordinaria autora de un diccionario, si hubiera hecho un diccionario, hubiera hecho un diccionario del uso, o sea, del uso, y hubiera, en todo caso, se puede hacer un diccionario de autoridades, o sea, remitirse a qué autoridades han hecho algo similar. No sé, yo citaría a Quevedo, pues amarga la verdad, quiero echarla de la boca, por ejemplo, y me vendrían a la mente pues muchas más autoridades que han contorneado este tema que de muy mala manera el Oxford Dictionary intenta hablar. Bueno, y por último, la última idea que quería mencionar es simplemente que independientemente de los ataques que se pueden hacer y que yo mismo estoy haciendo a esta noción de posverdad, y estoy muy de acuerdo con todo lo que se ha dicho anteriormente, aún así hay una cuestión profunda que yo la voy a llamar tecnoverdad. O sea, la posverdad es una bazofia conceptualmente, una bazofia, aunque tenga un éxito mediático enorme, pero es que precisamente por eso hay que atacar la maximización de los impactos. Ya está bien de que las universidades midan la calidad de la investigación y de todo en base a la maximización de los impactos. Este es el concepto de racionalidad que hay que atacar, y hay que afirmar un concepto de racionalidad basado en valores, y en concreto basado en el valor de la verdad y de la falsedad y de la oposición entre verdad y falsedad. Pero bueno, dejando esta cuestión, investigar la nueva modalidad de verdad que surge a partir de estas tecnologías, porque, como ha dicho también el profesor Aguirre Ezcuénaga, la noción de verdad del logos hablado al logos impreso y al logos escrito cambió. Lo ha dicho con toda claridad, y así es. Bueno, pues mi hipótesis es que al pasar a la escritura digital, al mundo digital, al tercer entorno, dicho en mis términos, la noción de verdad ha cambiado también. Ha cambiado. Eso no quiere decir que la anterior no exista. La noción de logos lógica sigue existiendo, la noción de logos escrito, la noción de logos experimental, el método científico sigue existiendo también, pero ha surgido una nueva modalidad de verdad que tiene que ver con el tecnologos. Entonces, estas tecnologías han modificado el concepto de verdad, y entre ellos han generado este concepto de verdad basado en la opinión y en la maximización de los impactos y en el número de la mayoría, que está claramente en contra de la noción de verdad tecnocientífica. Quiero recordar que fue Galileo quien dijo el «Eppur si muove», «Eppur si muove». Estuvo a punto de ir a la Inquisición, o sea, le enseñaron los aparatos de la Inquisición, por decir que, aunque todo el mundo piensa que efectivamente por verdad revelada el Sol gira en torno a la Tierra, y aunque todo el mundo lo vea, y haya inmensa mayoría a favor de esta verdad experiencial, como se ha dicho anteriormente, sin embargo, es falso, ¿no? Entonces, este momento memorable de la historia de la ciencia, y a pesar de todo, se mueve la Tierra. Y efectivamente, ahora resulta que se mueve también el Sol, y que se mueve la galaxia, y se mueven muchas más cosas, como la ciencia precisamente ha descubierto, ¿no? Pero la ciencia siempre ha estado en contra de esta posverdad, y en ese sentido seguir afirmando, sin perjuicio de que hay que estudiar la nueva modalidad de verdad que ha surgido, porque lo que alude el diccionario de Oxford, que está mal denominado el término, y lo hace solo por maximizar los impactos y como técnica de comercialización y de marketing conceptual. Sin embargo, hay una cuestión de fondo que creo que deberíamos de comentar, si no hoy, en algún otro momento. Gracias. Eskerrik asko, eta orain eukingo genituzke 21 minutu eztabaidarako, orduan egin galderarik edo badituzu egiteko. Turno de preguntas. Bueno, me vais, badago. También me dicen aquí que anime a que debatéis entre vosotros en todo caso. Pero bueno, en principio sería el turno del público preferentemente. Bueno, eskerrik asko, muchísimas gracias a quienes han participado, porque realmente han sido, yo creo que sumamente interesantes y
y amplias las exposiciones, ¿no? Bueno, yo tengo reverberando en la cabeza una pequeña obsesión particular y quería aprovechar que quizá el conocimiento que podéis tener de este acercamiento científico, ¿no? Pienso que, si bien es cierto que, como comentaba Elena, el pensamiento acaba haciéndonos ver cosas que existen, como el caso del tigre que nos enseñaba o el jaguar, pero también cosas que no existen, ¿no? Y, por ejemplo, cuando una administración pública a la ampliación de la acera la llama pacificación de la vía pública, pues eso tiene una serie de consecuencias sobre la mente de la gente, claro, porque descubre que está conviviendo con potenciales asesinos, ¿no? Que hasta ese momento no lo sabía, ¿no? Aquí en Bilbao se le llama tranquilización de la vía pública, lo cual puede ser más cierto, pero tiene connotaciones políticas importantes, ¿no? Cuando Echevarría hablaba ahora y criticaba el planteamiento de verdad, recordaba que uno de los libros que yo he leído en relación con la cuestión de la mentira es de Trivers, un sociobiólogo, que decía que la mentira es necesaria por naturaleza, pero venía a decir que hacía una escala de mentirosos y nos colocaba a los politólogos en la cumbre, ¿no? de la disciplina. Y ahora he entendido quizá la razón por la cual ciertamente la posverdad solo se refiere a la ciencia política o a la política, casi solo cuando, por ejemplo, Kahneman nos explica perfectamente cómo la economía ha funcionado sobre lógicas basadas en los planteamientos que Elena nos explicaba, ¿no? Bueno, todo este recorrido, pues para agradecer la posibilidad que me ha permitido de conectar muchas ideas, y yo me atrevo a lanzaros una pregunta. En el ámbito científico, la sociobiología no es sé que la sociobiología no es nada, pero cuando alguien define nuestro comportamiento sobre la base del gen egoísta, cuando alguien define que la política se sostiene sobre la mentira, cuando Wilson nos plantea una estrategia holista de pensamiento en la que plantea como verdades absolutas la competencia, la agresividad, cuando Arzuaga en el libro El sello indeleble, sin decir nunca exactamente cuál es el sello indeleble y sin dar ningún dato, nos habla, digamos, de la agresividad humana como elemento básico del comportamiento. Lo que quería decir es si esto no es una forma de posverdad que, como sucede con el caso de las aceras, está sentando las bases de futuros comportamientos que lo que hacen es confirmar una hipótesis. En este caso, que somos agresivos, patriarcales, etcétera, etcétera. Bueno, ya sé que es imposible contestar a esta pregunta pero bueno. Ya, pero esa pregunta a mí me pone. Bueno, los textos que has citado son ensayos y ninguno de ellos enuncia proposiciones asumidas por la comunidad científica. O sea, ninguno de ellos enuncia proposiciones que se atengan a eso que yo he dicho de modelos firmemente establecidos. Son opiniones. Por lo tanto, tienen el valor de las opiniones. En concreto, los temas a los que alude la sociobiología, en los términos en los que lo anunció Wilson hace ya décadas, y bueno, derivaciones de esas ideas, estos son temas que están en continua revisión. Y de hecho, por ejemplo, yo no tengo, en concreto, en relación, por ejemplo, con el gen egoísta, que no es una hipótesis de Dawkins, es anterior a Dawkins, pero ha sido él el que la ha publicitado. Pues yo tengo, o sea, hay muchos científicos que están trabajando en ese campo que tienen serias objeciones a lo que sostiene Dawkins en ese texto de lo que se refiere al gen egoísta. Básicamente por una razón, porque él opina, como muchos también, que la unidad de selección en la selección natural es el gen, y sin embargo cada vez está más aceptada la idea de que es muy difícil plantear una única unidad de selección natural, porque lo más probable es que haya más de un nivel sobre los que opera la selección natural, genes, individuos, poblaciones, linajes incluso, ¿no? en términos generales. Y en todo esto, además, cada vez tenemos también más claro que la cultura introduce, en el caso de la especie humana, introduce un elemento fundamental y se convierte de suyo en un factor que también que incide en la selección natural, ¿no? Entonces, como es un campo que está absolutamente en revisión, yo no creo que hay que tenerle demasiado miedo, porque yo creo que
todas estas opiniones van a ser sustituidas por otras opiniones que van a tener contenidos muy diferentes. En todo caso, esto no nos debe conducir tampoco a negar que hay ciertos rasgos que forman parte de nuestra naturaleza, de la naturaleza humana. Otra cosa es que a día de hoy no hay un consenso suficiente en la comunidad científica como para decir que este tipo de ideas están firmemente establecidas en esos términos. O sea que yo no me preocuparía demasiado, de verdad. A mí me gustaría añadir algo en dos partes. La primera sobre lo que decías del uso de la lengua. Voy a recomendarte que leas, si no lo has hecho ya, un libro de un filólogo que se llama, habitualmente se suele denominar este libro LTE, ¿no? Pero eso viene del latín, Lengua Tertii Imperii, que escribió Víctor Klemperer. Ahí lo tienes todo. El uso de la lengua para uso político. Respecto a lo que decías de que si el ser humano es egoísta, que si tal igual, hay muchas formas de abordar esa cuestión, desde la biología, desde la sociología, pero resulta que, y esto la gente que me conoce, yo creo que es la vez número 1.500 millones que me lo habéis oído nombrar, que es que existen una serie de disciplinas de conocimiento que desarrollan aspectos de la psicología y de la sociología desde un punto de vista puramente fenomenológico y práctico y que funcionan muy bien, que es la publicidad, las técnicas de ventas y el análisis de comportamiento del consumidor. Resulta que los estudios de Big Data que se hacen desde hace un tiempo y modelos economistas y econométricos que se vienen realizando no se ajustan a la realidad si asumes que todos los consumidores van a maximizar el beneficio siempre y que se comportan egoístamente siempre. Por lo tanto, hay algún componente, llamémoslo altruista, que tiene una componente importante a la hora de describir el comportamiento del conjunto de una sociedad. Ese es el aspecto fenomenológico, la visión macro. Vendrá de la parte de antropólogos, biólogos y otros ólogos el describir por qué es así. Pero esta es la cuestión. Es decir, tenemos ahí un dato que si tú quieres vender y si tú quieres analizar cómo se comporta la gente, es un conjunto en un sistema económico, no puedes suponer que todo el mundo es egoísta porque no te funcionaría. Sí, sí. ¿Me dejas intervenir un momentito, Xavier? ¿Me dejas? Vamos a ver, yo no pienso en absoluto que los politólogos seáis un estadio más desarrollado en las artes de la mentira, ni muchísimo menos. Ahí tenéis mucha competencia y hay gente mucho mejor que vosotros, ¿no? O sea, entonces, sí pienso que se podrían hacer, se me ocurre ahora, bien entendido, y creo que la universidad debería de hacerlo, no digo formalmente, no quiero que a la rectora se le transmita esta idea, por favor, pero unas ciencias de las mentiras y los engaños sería una titulación buenísima, o sea, y sería muy interdisciplinaria, porque los filósofos, de luego, ahí tendríamos papel seguro, seguro, ¿no? Y yo creo que los científicos menos, aunque también hay casos de mentiras de la ciencia, incluso libros publicados sobre ese tema, ¿no? O sea, pero bueno, en cualquier caso, habría una serie de disciplinas que tendríamos, digamos, aportaciones a hacer relevantes. Los politólogos tendríais que hacerla en tanto estudiosos del engaño en la política, claro, y de la mentira en la política, que es un arte importantísima. La observación sobre Kahneman es fundamental, o sea, es decir, esta es la base precisamente. El ser humano no funciona en base a la teoría esta egoísta y de maximización en absoluto, empíricamente está demostrado que no.
Pero un paradigma, como es bien sabido, lo sabemos los filósofos de la ciencia, no se tumba con refutaciones empíricas, sobre todo cuando es una ideología y una fuerza absolutamente apoyada por la ideología, digamos, financiera, económica, etcétera, dominante en este momento, ¿no? Pero Kahneman y otros muchos autores, y también psicólogos experimentales, han demostrado que es falso que el ser humano, y que hay efectivamente componentes, no sé si altruistas, pero sí por lo menos cooperativas en los comportamientos del ser humano, ya está probado empíricamente por completo, y esto es lo que se llama racionalidad acotada, bounded rationality, es un premio Nobel quien lo propuso, pero sin embargo se sigue pensando que no, que el ser humano es maximizador de los beneficios. Falso. Y por último, termino muy brevemente diciendo que en cualquier caso el engaño es un mecanismo de supervivencia, clarísimamente. Esto hay un montón de etólogos que lo han estudiado, es un mecanismo indispensable para, o sea, si el ser humano no hubiera aprendido a engañar, a mentir, etcétera, no hubiera sobrevivido la especie humana. Y esto pues lo aprende cualquier niño, o sea, cualquier niño si no aprende a mentir es que no se convierte en ser humano. Otra cosa es que luego controle sus mentiras, sus artes de la mentira, pero un niño, una niña ha de saber aprender a mentir precisamente para luego introducir límites y acotar su capacidad de mentir, que es constitutiva del ser humano. Esta la última parte. Como has dicho tantas cosas, te digo la otra que tenía anotada, además de lo que han dicho ellos. No, que sí estoy de acuerdo con una cosa, que es cuando decía si el nombre que se le da a las cosas puede influir después. Efectivamente, en esto sí que hay experimentos en dos sentidos. Por una parte, por ejemplo, me estoy acordando de un experimento en que a los voluntarios se les daba a leer una historieta, a un grupo sobre un perro y a otro grupo sobre un gallo. Y posteriormente se muestran unas imágenes donde no está muy claro lo que se está viendo, y los que habían leído la historieta del perro lo interpretan como perro, los que habían leído la historieta del gallo lo interpretan como gallo. En función, el dibujo es el mismo, es exactamente igual. Y luego otro que hicimos nosotros, que también tiene relación con esto que has dicho y que se ve cómo influye el nombre incluso en el comportamiento, el nombre no, la información, incluso en el comportamiento. Estos experimentos con medicinas ficticias que he mostrado por encima, hicimos uno en el que a la mitad de los voluntarios les llamábamos la atención, o el informe médico que leían hablaba de las bondades del medicamento, y el otro también hablaba de lo bueno que era, pero no enfatizando se han curado el 80%, sino el 20% no se curaron, que al final es lo mismo, ¿no? Entonces, en función de cómo lo des, ¿qué ocurría? Que cuando ellos tenían la oportunidad de administrar el medicamento ficticio a los pacientes ficticios que salían en el ordenador, en función de cuál de los dos hubieran visto y cambiaba una frase en el informe nada más, administraban el medicamento a todos o a muy pocos. Con lo cual, al final también, la información que recibían venía ya sesgada. Es decir, al final sacaban una conclusión sesgada, pero todo venía mediatizado por su comportamiento, que yo creo que es lo que estabas diciendo tú, que en ese punto sí que hay experimentos. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias por las respuestas. Muy brevemente, en 2 minutos, solo 2 comentarios. Uno, en ciencia política, la teoría de la elección racional, que se planteó, digamos, como el no va más, ¿no?, para explicar todo sobre la base de la lógica del comportamiento egoísta, pues tiene su relevancia, tiene su importancia, pero desde luego que ya no es una teoría con pretensión de explicar el conjunto de la realidad. Puede explicar partes de la realidad, como muchas otras cosas, ¿no? Y luego, yo ya lo siento, pero a pesar de todo estoy preocupado, y estoy preocupado precisamente por algo que Iñaki ha dicho, y es que son obras divulgativas. Esa es la clave. Claro, es que la gente no lee a Carl Sagan y Lee Margulis diciendo que a la naturaleza no se le pueden dar intenciones naturales. La gente está leyendo a Arzuaga, la gente está leyendo a Punset, la gente está leyendo obras en las que se llega a argumentar, como por ejemplo en el caso de Pinker, el carácter selectivo de la violación, ¿no? Entonces, claro, eso tiene unas connotaciones después muy importantes, ¿no? La absoluta división de sexos y de géneros que establece la sociobiología nos permite que luego unos descerebrados con un autobús digan que la transfobia se legitima sobre la base de la biología, ¿no? Sé que es un poco exagerado el argumento, y sé que es forzarlo, pero en última instancia es preocupante precisamente por su carácter divulgativo. Sí, pero también hay obras de carácter divulgativo en sentido contrario. Claro. Beste galderarik,
¿Una otra pregunta por ahí? Tenemos 6 minutitos. Venga, Josu. Hola, sí. Bueno, a mí me parece que precisamente toda la larga y emocionante historia de la biosociología es un ejemplo de cómo se puede empezar a hacer buena ciencia. Se lanzan hipótesis provocativas, se lanzan hipótesis discutibles, se discute sobre ello y luego, bueno, la última obra de Wilson también le da gran importancia a la virtualidad adaptativa de la empatía, de la colaboración, como por otro lado parece evidente. Creo que Igor ha hecho un par de intervenciones demasiado guerrilleras y que se ha saltado muchas cosas. A mí tampoco, no sé si lo que ha dicho de Pinker y de la violación es una lectura un poco sesgada de lo que se dice en esa obra. Y en todo caso, ya por acabar también, cuando se habla de anchar aceras como pacificación, que yo sepa, se habla de pacificación del tráfico, porque cuando se anchan las aceras se impide que puedan andar a mucha velocidad esas máquinas peligrosas, gobernadas a veces por gente muy poco preparada y a veces muy bien colocada para no gobernar nada, que son los automóviles. Entonces, ahí ya, yo creo que nadie habla de pacificación del tráfico para decir que tu vecino puede ser un asesino, para decir que un producto tecnológico mal gobernado sí puede ser un asesino. O sea, quiero decir que otra vez estamos aquí discutiendo sobre lecturas sesgadas de conceptos que habría que tratar con más cuidado. Hola, buenos días. A mí lo que me preocupa desde un punto de vista práctico como ciudadana, bueno, ya sabemos que toda información va a estar manipulada por intereses económicos o políticos, sociales, etcétera. Pero el tema es los jóvenes, ¿no? La gente que está, los estudiantes de primaria, de secundaria. ¿Cómo damos a esta nueva generación unas herramientas para, no se ha hablado aquí de espíritu crítico? O sea, a mí me parece esencial que frente a una información, lo que decimos, ¿no? Tener todas las posibles informaciones y llegar a una conclusión. Pero yo creo que, no sé, así como yo me acuerdo que teníamos una clase de ética, y se está hablando ahora de dar a los jóvenes una clase para saber cómo se va, como ciudadano tenemos que rellenar lo de la renta, la IRPF, pues lo mismo se podría decir, ¿por qué no creamos una asignatura de ética, espíritu crítico, para poder evaluar estos comportamientos y estas informaciones que recibimos desde el exterior? Y eso sí que me parece importante como ciudadano de a pie. Sí, no, sería absolutamente fundamental y estoy de acuerdo 100%. No te puedo decir nada más. Yo no. Bien, ahora vamos a discutir. Y yo no, y me baso en la evidencia científica para decir que no. Vamos a ver. Yo soy editor del Cuaderno de Cultura Científica, de la Cátedra de Cultura Científica de esta universidad, y dentro de la sección una de las secciones del cuaderno recogemos distintos textos que plantean ideas novedosas en temas de educación, ¿no? Y uno de ellos, además que tuvo muchísimo impacto en redes sociales, lo que viene a afirmar es exactamente que la propuesta que tú haces no funciona. Pero demostrado, es decir, se han hecho experimentos, se han estudiado y enseñar espíritu crítico en vacío, es decir, una clase específica de espíritu crítico o de pensamiento crítico, como lo queramos llamar, no funciona. La mejor forma de imbuir el espíritu crítico es que esté introducido en el resto de materias. Cuando estudio lengua, cuando estudio historia, cuando estudio ciencias naturales o cuando estudio matemáticas. El espíritu crítico tiene que estar contextualizado, tiene que tener contenido material.
Y en eso es completamente de acuerdo, es en lo que había que incidir. Quizás, y en esto antes lo hablábamos Iñaco y yo, habría que retroceder un poco en la forma de enseñar y dedicarnos un poco menos a enseñar aptitudes y volver a enseñar contenidos con actitudes, con C. Honekin bukatzen dugu, badakit hortik galderare bat zegoela, baina, beranduago egiteko aukera hongo da. Orain 11:00 kafea daukagu, eta 11:04 bertan barriro. A las 11:15 a poder ser, vamos a intentar ser puntuales para que vaya también la sesión como debe ser. Muchas gracias a los 4 y hasta la siguiente mesa.